compañero Hernán Gavito, es secretario general del Sindicato de Radiotelegrafistas Navales, aunque ya no usan telégrafo, y marino mercante, docente, y un conocedor del tema naviero. Así que te damos la palabra, Hernán, para que nos explique un poco cómo es el tema de la hidrovía. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Buenas noches, compañeros y compañeras. Sí, Juan me ha pedido básicamente una charla para explicar un poco así en forma de divulgación, que es este tema que ahora ha salido como tema público, el de la hidrovía, que como ustedes habrán notado es algo que parece haber surgido de un repollo, porque en ocasiones anteriores no era un tema de debate público, y lo bueno que es que lo sea desde ya. Para empezar, el tema de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay es un nombre inventado, y en esto quiero hacer una pequeña digresión. Por ahí empezó, creo que Mempo Giardinelli en página 12 hasta poner en cuestión este nombre. Yo, que soy del campo nacional y popular y también soy periodista y ando con las palabras, nunca me había dado cuenta de ese detalle. Siempre lo llamé así. En realidad hablamos de la navegación por nuestro gran río Paraná y por el río Paraguay, aguas arriba, desde el Atlántico, el río de la Plata y hasta el mismo Brasil. Ahora vamos a ver un mapa, si todo va bien. Pero bueno, de momento el nombre oficial es Hidrovía Paraná-Paraguay, incluso abreviado HPP, Hidrovía Paraná-Paraguay, referente al río Paraná, y la otra P es al río Paraguay, no lógicamente a la República del Paraguay. Es que, ¿cuándo nace esto de la hidrovía Paraná-Paraguay? Esto nace a principios de la década del 90, y está directamente enganchado, está directamente vinculado, es coetáneo de lo que podríamos llamar, o se ha dado en llamar, el boom de la soja, el boom sojero de la exportación de soja, que muchos suelen atribuir como una característica positiva de lo que fue la presidencia de Carlos Menem, y en aquel entonces de su ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, el actual canciller. Todo ese boom de la soja, yo creo que con Menem o sin Menem hubiera pasado igual, por el hecho de que el mismo fenómeno se produjo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos y hasta en Canadá. En realidad lo que sucedió en aquel entonces fue que China empezó a tener un crecimiento exponencial del consumo interno, para lo cual necesitó aumentar también en forma exponencial su producción de cerdos para comer, y esos cerdos criados de manera industrial requerían de la soja como alimento, de modo tal que enormes extensiones de territorio en el mundo entero fueron dedicados al cultivo de soja masivamente, más tecnologías nuevas que aparecieron, como la siembra directa, el glifosato y todos estos temas. La Argentina indudablemente se iba a convertir y se convirtió en un hiperproductor en la materia, y entonces necesitaba sacar la carga de la Argentina hacia China a través del mar, de buques de ultramar. Pero ¿qué pasa? Una gran parte de esa producción está en la Argentina de tierra adentro, digamos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, gran parte de Corrientes, y en realidad la frontera sojera se ha ido extendiendo cada vez más. Así que era absolutamente estratégico obtener el modo de que esa soja pudiera salir hacia el exterior por el Atlántico a través del río Paraná y más arriba del río Paraguay, porque también esto incluye a la producción sojera del sur de Brasil y a la producción sojera de Paraguay.
El río Paraná se navegaba en esos tiempos, de hecho se navega desde hace muchísimos años, pero se navegaba con pequeños barcos, barcos fluviales, que son barcos que tienen posibilidad de carga bastante limitada. Y además este tipo de barcos no pueden salir al mar, es decir, estos barcos específicos de navegación en el río, si salen al mar, se dan vuelta, digamos, bruscamente. Al margen de que son antieconómicos porque son pequeños y entonces el volumen de carga que podrían llevar, ahí estoy viendo la imagen, excelente, el volumen de carga que podrían llevar con la misma cantidad de tripulantes y prácticamente el mismo consumo de combustible es mucho menor. Así que era necesario hacer que ese río Paraná fuera navegable por buques grandes, por buques de ultramar. ¿Cuál es el asunto de los buques de ultramar cuando uno dice que son más grandes? Uno refiere al largo, puede ser, se llama eslora, al ancho puede ser, se llama manga, pero en realidad la dimensión fundamental en todo este tema es el calado. Es decir, la profundidad que el barco se sumerge en función de la carga. Es decir, el barco, cuando está descargado, está fuera del agua una determinada cantidad de metros, a medida que carga se va hundiendo por lógica y cada vez hay más barco debajo del agua. Eso se le llama obra viva, no viene al caso que esto es una cosa de náutica. La obra viva es cada vez más grande. ¿Cuánto? Mucho. El río Paraná en aquellos tiempos se decía que era navegable en aproximadamente 20 o 22 pies con mucha suerte. Estos buques de ultramar, graneleros, que sirven para llevar cereal en general y soja en particular, por ejemplo, de Argentina a Chile, tienen un calado de arriba de 30 pies, 34, es a donde está grabado, dragada hoy la hidrovía Paraná-Paraguay. Es decir, había que hacer un trabajo inmenso de dragado. Nota al pie, valga la redundancia. Los calados en los barcos se hablan siempre en pies porque es una, vamos a decir, una jerga internacional en este sentido. Y nuestros navegantes fluviales muchas veces lo hablan en metros y en decímetros, y no por ser nacionalistas, sino que tienen esa costumbre, hay una tradición también de decirle en metros. Pero para que ustedes tengan una idea, rápidamente, un pie, para rápidamente acordarse, es 30 centímetros. Y para ser un poquito más exacto, 1 metro, 3 pies, porque en realidad el pie es 30 y pico de centímetros. Quiere decir que estamos hablando de buques que tienen más de 9 metros debajo del agua. Este dato es el que hace que se pueda navegar el río Paraná de aguas arriba por buques de ultramar y ser cargados para que después naveguen aguas abajo y salgan al mar. Ahora están viendo ustedes la pantalla, gracias, compañero. Retrotrayéndome un poco, cuando se crea la idea de la hidrovía Paraná-Paraguay, nace, si la vamos a ver de aguas abajo, deberíamos que nacer. Acá en Puerto Cáceres, acá dice Cáceres nada más, pero es Puerto Cáceres, porque elegí de los muchos mapas que vi en internet uno que me parecía el más claro. Esto es Brasil, esto es en el medio de Brasil realmente. Va bajando, se mete, todo esto es el río Paraguay. Acá arranca el río Paraná, acá arranca el río Paraná, acá bien digo, y el río Paraná termina desembocando en el río de la Plata, que lógicamente permite la salida al río de la Plata. Dos detalles. Ahora lo vemos del sur hacia el norte, de aguas arriba. Como geográfico, para entender esto, el río Paraná se continúa por el norte de Corrientes y se va hacia Iguazú. Quiere decir que en este rincón que está acá, el río Paraná tuerce y lo que sigue hacia el norte es el río Paraguay. Esta es la costa de Formosa. Este es el límite norte de Formosa. Por eso se llama hidrovía Paraná-Paraguay.
Y acá una curiosidad que me interesa nombrarla, porque es una curiosidad del origen y que ha dado unas cuantas cuestiones con el tiempo. Esta hidrovía planteada así incluía a Brasil, a Paraguay y a Argentina. Dejaba fuera a la República Oriental del Uruguay y el Mercosur ya estaba creado. Había una cuestión política, geopolítica, diplomática, que era integrar también al Uruguay a la hidrovía. Y entonces se hizo esta especie de cosa rara que tuerce ahí en el final y se va hasta el puerto de Nueva Palmira en el Uruguay, que para entonces era un puertito insignificante, diminuto, al cual tuve oportunidad de ir una vez en condición de navegante. Nueva Palmira realmente era un lugar, no sé cómo se llama, pero que parecía quedado en el tiempo, un pueblo y un puerto insignificante. Hoy se ha convertido en un puerto importante por este fenómeno de la hidrovía Paraná-Paraguay. Los uruguayos han explotado muy bien este asunto de la hidrovía, convirtiendo sus puertos en puertos que son privados. Seguramente las ganancias que producen no se reparten entre uruguayos, o al menos no entre muchos que digamos, pero sí se han convertido en varios aspectos en un inconveniente. Hice esta aclaración porque por eso la hidrovía Paraná-Paraguay termina siendo desde Nueva Palmira en Uruguay hasta Puerto Cáceres en Brasil, independientemente de que la mayor parte de su recorrido claramente es en la Argentina, de ambas riberas, ¿no? De un lado Buenos Aires, después Santa Fe, después Chaco y después Formosa, y del otro lado Entre Ríos y Corrientes. También se incluye una punta de la provincia de Misiones. Esto produjo no solamente el dragado, es el trabajo más grande, el aumento del calado es el trabajo más grande, sino que hay otro trabajo que también es importante, desde el punto de vista de infraestructura menos importante, menos difícil, menos complejo, que es el balizamiento, porque a su vez los barcos, para avanzar sobre estos ríos interiores, necesitan la guía de balizas, que van señalizando el camino, como si fuera una ruta, porque el río es muchísimo más ancho de la zona donde justamente se draga para que el buque pueda navegar. El buque puede navegar dentro de esas balizas, dentro de ese camino, digamos, que tiene ahí adentro del río. Es decir, hay un gran trabajo de balizamiento y un enorme trabajo de dragado. Las dos palabras clave, ¿no? Dragado y balizamiento, como se llama la repartición estatal. En su momento, y en una época en que todo eso era como una especie de tsunami neoliberal y demás, esto se concesionó para que fuera hecho. Había una empresa de dragado y balizamiento, pero era una empresa, yo diría que no la empresa que sería necesaria para esto que estamos hablando, que hoy se ha convertido en una vía de navegación monstruosa. Verdaderamente monstruosa. La cantidad de carga que sale por allí es la mayor parte de la carga de Argentina exporta, soja y otros cereales, más aceite, más otras cosas, más lo que exporta Paraguay, prácticamente todo, porque Paraguay, si no es sin salida al mar, más gran cantidad de carga de Brasil. Imagínense ustedes, hablamos de cantidades realmente impresionantes de carga. Toda esta inversión fue hecha a partir del año 95. La licitación la ganó una empresa belga de nombre raro, Jan de Null, es la misma que está ahora, que después se asoció con una empresa argentina, que creo que es la que estaba refiriendo Juan antes, que empezaron como chatarreros, una cosa así, de nombre EMEPA, pero con el paso de los años esa empresa está muy vinculada a cuestiones, a los agroexportadores. Inclusive esa empresa es una de las dueñas de Expoagro, la conocida Expoagro.
donde también participa el Grupo Clarín, también participa La Nación, digamos, estamos en esa onda. Y no es absolutamente nada de extrañar, porque evidentemente la hidrovía es de un interés directo y central de las agroexportadoras, nada menos. La concesión originaria tuvo vencimientos y fueron renovados. La última vez en 2009, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora venía una nueva renovación. Viene, ya está, ya estamos encima. Una nueva finalización de esa concesión el 30 de abril. Con respecto al panorama general de la hidrovía, yo quiero hacerles un comentario más de esta especie de pantallazo general, de este paneo. Después hablamos ya más, si quieren, de lo político, que se ha visto muy enganchada con otro tema que ustedes habrán oído varias veces, que es el Canal Magdalena. El Canal Magdalena tiene que ver con la hidrovía y no. Son dos temas que yo diría que son separados. Lo que pasa es que se unen en cuanto a lo conceptual. Yo tenía acá pensado otra imagen, pero se los explico. Es muy chiquito para verlo. Los barcos que vienen de ultramar, para entrar a la hidrovía, necesitan tomar un canal que está ahí. Si me ponen el anterior mapa, los barcos que vienen del exterior, del extranjero, o aún, y esto es lamentable, del sur argentino, esto ha sido dicho por alguna ingeniera de Tierra del Fuego y varios, esto es verdad, para meterse en la navegación por el Paraná necesitan tomar previamente el canal Punta Indio. El canal Punta Indio está dragado, de lo que hablaba antes, está dragado con la suficiente profundidad como para que los barcos puedan, vamos a decir así, subir el río de la Plata hasta el río Paraná. Pero ¿qué pasa con el canal Punta Indio? La traza del canal Punta Indio está del lado de Uruguay del río de la Plata. Ustedes saben que hay un acuerdo con Uruguay por el cual hay una especie de línea divisoria imaginaria más o menos hacia la mitad del río. El margen occidental es Argentina, ahí está, muy bien. El otro lado, el lado oriental, es uruguayo. Entonces, los barcos hoy en día, aún cuando vengan del sur, tienen que ponerse del lado del río uruguayo y tomar este canal que acá está indicado como Punta Indio. Necesitan indefectiblemente pasar por ahí. Para que se den una idea, los prácticos del Río de la Plata son argentinos, pero para embarcar en estos buques viajan a Montevideo y se suben ahí en Montevideo a los barcos. Y otro tanto, cuando los barcos salen, los prácticos los llevan hasta lo que sería Rada Montevideo y se bajan en Montevideo. El canal de acceso Magdalena es este que acá no dice Magdalena, dice nuevo canal Ruta Sur. Permitiría claramente, en línea recta, si ustedes se fijan, en línea recta, entrarle a la navegación del Río de la Plata y subir hacia la hidrovía sin pasar por aguas de jurisdicción uruguaya. Este canal tiene una gran ventaja, que en la actualidad es natural. No tiene la profundidad suficiente, ni remotamente no tiene la profundidad suficiente, o sea que hay que dragarlo, o sea que hay que invertir, pero el dragado parece que es bastante simple, de fácil mantenimiento y, como ustedes pueden ver, en línea recta. Hace unos días, el gobernador Axel Kicillof, aprovechando que esto también está en la zona del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hizo poner una baliza aquí en la punta, que es una baliza necesaria. Después habrá que seguir con el balizamiento, como les explicaba recién, en el resto del canal para llegar directamente a la parte donde se navega ya en forma directa con destino a la hidrovía Paraná-Paraguay. Y eso podría ser recorrido también por buques de ultramar.
la cuestión del canal Magdalena está vinculado, pero no es directamente vinculante a la hidrovía Paraná-Paraguay. Quiero decir, ¿se podría concesionar la hidrovía Paraná-Paraguay de nuevo? No estoy diciendo que lo vayan a hacer ni que quiera que lo hagan. Y al mismo tiempo hacer un impecable y magnífico canal Magdalena, navegable para buques de ultramar. Digamos, una cosa no hace a la otra, según mi entender. Y de hecho el canal Magdalena estaba el presupuesto y se supone que iba a empezar a ser realizado en 2015. Después no se hizo nada. Y en ese momento todavía estábamos lejos del vencimiento o la caducidad de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. El otro comentario que les quiero hacer es más náutico. También se navega el río Paraná, la hidrovía, y mucho, con un sistema de empujes y barcazas. Ahí el compañero, si quiere buscar y googlear y mostrarme, si tenés ganas, busca navegación por empuje o barcazas, vas a ver un barco que va detrás, una especie de remolcador que va detrás de una gran cantidad de chatas que no tienen propulsión propia, y esas pueden navegar hasta allá, hasta Puerto Cáceres. Quiero decir, porque los buques de ultramar, por más que hay hidrovía y todo esto que acabo de explicar, no pasan mucho más arriba de Puerto de Santa Fe. No hay calado suficiente más arriba. Hasta ahí la carga, la soja y otras cargas, o aún hasta más al sur, las traen, ahí está, gigantescas formaciones, como esta, gracias compañero, como esta, esto se llama empuje, tremendo motor, buque de fea forma, de tremendo motor, capaz de empujar una gran cantidad de barcazas. Como ven, en este caso lleva contenedores, hay barcazas que llevan petróleo, son barcazas tanque, y hay barcazas que llevan cereal, son cerealeras, se las ve chatas directamente. Esto permite navegar la hidrovía en toda su extensión. Las multinacionales suelen hacer que las barcazas estas bajen por el Paraná la carga de cereales hasta puertos que generalmente están entre Rosario y Santa Fe, entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, y ahí son cargadas a los buques de ultramar que desde ahí hacia el sur tienen calado como para salir. Esta navegación por empuje nació también en la Argentina a mediados de los 90 junto con todo este fenómeno de soja, de puertos que son privatizados, de hidrovía, todo esto nació ahí. Es un invento, la navegación de este tipo es un invento hecho por los yanquis en el río Mississippi. Un gran invento, indudablemente. Parece una tontería, pero durante muchos años el remolque en los ríos era un remolcador que remolcaba detrás a las chatas. Pero resulta que eso tiene limitaciones muy grandes porque es difícil de maniobrar. Bueno, no es el caso de esta charla. Es así como se navega porque estas están amarradas unas a otras de un modo tal que son como si fueran una unidad, se comportan como una unidad, están sólidamente amarradas. Pero al ser chatas, su nombre mismo lo dice, su nombre en castellano lo dice, precisamente, y se puede ver incluso en esta foto bien, no tienen mucho calado, vale decir, navegan en zonas de muy poca profundidad. Bueno, al compás de todo esto y para terminar, nacieron una cantidad de puertos, todos privados, ubicados entre Rosario y Santa Fe, Punta Alvear, Puerto Ester, Puerto San Martín, una enorme cantidad de puertos que tienen una eficiencia tremenda a la hora de cargar, cargan a los barcos con gigantescas tubos, ¿no? Los camiones llegan hasta la terminal, hay unos sistemas que los dan vuelta al camión, los ponen, parece una cosa de loco el que nunca lo vio, y esto es algo que ya está hace muchos años, lo suben a una especie de plataforma, al camión lo dan vuelta, lo ponen, digamos, con neumáticos hacia arriba prácticamente, toda la carga cae de un saque en grandes hilos, en realidad en grandes cintas que lo transportan hacia el silo, y desde ahí al barco lo tiran con unos grandes tubos, como si fueran gigantescas aspiradoras,
pero en vez de aspirar, empujan. Y bueno, llenan al barco del cereal. En los puertos de descarga es una gigantesca aspiradora. Se hace lo mismo, pero con aspiración. Como se dan cuenta, es un tema de una importancia económica gigantesca. Seguramente Jean de Null gana mucha plata, por eso no se quiere ir, y EMEPA debe ganar otro tanto. Y lógicamente la que gana Jean de Null, una vez pagados los impuestos, se supone, es transferida a su casa matriz en Bélgica. Pero esto quiero volver a este punto que siempre es importante tenerlo en cuenta. La hidrovía con este volumen y capacidad no existía realmente hasta hace, vamos a decir, 25 años. Esto es algo nuevo en términos históricos para la Argentina. Por último, me atrevería a decir lo siguiente. En este debate, esta discusión que hay hoy en día con respecto a la hidrovía, ustedes saben que el Gobierno Nacional ha creado una administración federal para la hidrovía Paraná-Paraguay. Es una empresa estatal, que de hecho hoy es nada más que, vamos a decir, el sello, pero eso importa, que exista. Lo que pasa es que después el otro decreto, el más cuestionado, dice que esa misma empresa puede llamar a licitación, pero no quita que habría una empresa un poco así como si dijéramos supervisora o rectora. Esa empresa está formada por el Estado Nacional y los 7 estados provinciales que tienen que ver con la hidrovía. Y en esos 7 estados, si quieren los nombramos uno por uno y cada uno vaya pensando los respectivos gobernadores, son Buenos Aires, ¿no? Compañero Axel, Santa Fe, compañero Perotti, Entre Ríos, compañero Bordet, Chaco, con el lúcido Jorge Milton Capitanich, Formosa, Fielding Frank, Misiones, Herrera, queda fuera solamente por lo menos del Partido Justicialista o del campo peronista o lo que es el Frente de Todos, Corrientes, donde hay un gobernador radical que forma parte de Juntos por el Cambio, el gobernador Valdés. ¿Cómo es la discusión, ante todo, de la concesión? O sea, es el tema este que está en discusión. Si el manejo lo hace la empresa privada, en este caso EMEPA o ex-EMEPA y la belga, o lo maneja ese organismo estatal. ¿Cómo sería esta discusión? Sí, yo personalmente creo que pensar que pases al manejo directamente a esta empresa estatal que estábamos hablando recién, el día 1 de mayo a las 0 horas me parece altamente improbable. O sea, es un manejo muy complejo, a menos que se absorbiera la totalidad de la otra empresa de un modo casi como adquiriéndola, lo cual no lo he escuchado nunca que se pueda hacer. En cualquier caso, a mí me parece que va a tener que haber un periodo de un año y medio, 2 años como mucho, de transición. Creo que alguien dijo algo así, yo nunca lo vi oficialmente, pero para estudiar si realmente va a ser el Estado el que se haga cargo, o hay una concesión nueva, o hay una licitación. Porque en realidad hoy estamos a 10 días de este cambio. Hay un pequeño detalle también que es más de economía que de este tema, pero no es lo mismo, parece, el tema de, o no es lo mismo, abrir una licitación pública internacional de nuevo, que la concesión directa a los que están ahora. El Poder Ejecutivo parece que tendría herramientas para volver a concederla, y ahí entraría en juego la posibilidad de concederla con nuevas condiciones, o con más condiciones, para decirlo mejor. Esto es una variante, no sé, es una pequeña diferenciación.
Pero el gran debate es ese, Juan, si volver a concederla o concesionarla o manejarla en forma directa del Estado. Que en realidad, en este caso, algunos dicen, por ahí puede ser estatizar. No es estatizar exactamente. Aquí es el final de una concesión. Lo que pasa es que si se estuviera terminando la concesión de Edesur, yo creo que habría poco para discutir, o le sería muy difícil la defensa a Edesur. En este caso es una empresa que, más allá de críticas que tiene, fíjense que las críticas grandes o los que están muy a favor de que lo maneje el Estado no se centran en que la empresa funcione mal, sino en otras cuestiones, en temas como de la soberanía o en temas como de que por ahí se va de muchísima plata, lo cual es posible, pero también yo creo que es perfectamente posible evitar eso, ¿no? Por los medios de control correspondientes, pero bueno. Buenas noches, Hernán, un gusto tenerte con nosotros. Digo algunos de los saluditos de nuestros compañeros que están en la charla. Silvia, de Nuevo Encuentro, de Tandil, José Miguel, ferroviario de Posadas Misiones, Raúl Corso, de Astilleros Río Santiago, Eduardo Castro, del Movimiento Nacional Ferroviario, Ricardo Leiva, que saluda al compañero Hernán, Ofelia Videta, Frente de Mujeres K, que saluda a Elisa, Grisela Airala, del Frente Grande, y Luciana Angueira, del Partido Intransigente. Muchas gracias. Se puede repensar la licitación y poniéndole condiciones, pero apuntando a que algún día tengamos una empresa nacional que se ocupe del dragado, que brinde trabajo genuino y que nos permita generar trabajo, pero sobre todo cuidar que no se vayan por ahí toda la riqueza del país. Sí, bueno, ninguna duda que en el mediano plazo se puede, seguro. Lo que pasa es que yo creo que para hacerlo ahora habría que haber estado pensando, insisto que estoy pensando yo, esto lo digo por mi parte, habría que haber estado pensando en esto hace 2 años, que estábamos en pleno macrismo. O sea, habría que haber ido armándose para la posibilidad de hacerse cargo directamente de toda la hidrovía Paraná-Paraguay. Incluso me animaría a decir que no hay que crear una nueva empresa, ahora se crea una especie de empresa ente regulador, una cosa rara. Se llama Administración Federal, una cosa así. Pero existe dragado y balizamiento. Dragado y balizamiento existe desde el tiempo de Perón, para ser exacto. Creo que fue creado en los principios de cuando Perón todavía no era presidente, pero era ministro de Trabajo, estaba en Secretaría de Trabajo, eso. Así que la empresa existir existe. Pero, por ejemplo, suponiendo, lo que pasa es que la empresa Jean de Null evidentemente se quiere quedar, eso es obvio, lo cual demuestra que hay plata, ¿no? Pero si se les ocurriera irse en malos términos, las dragas no están de un día para el otro, no las podés inventar de hoy para mañana. Por eso digo, también hay opciones. Podés comprar las dragas a la misma Jean de Null, que en vez de llevárselas a otro lado, se queden acá y vos se las comprás. Ahora hay que ver en qué condiciones estamos hoy económicas de semejante maniobra. Yéndonos un poco a la pregunta de la comunidad, yo a veces pienso que cuando una empresa es un desastre, pasar ese manejo a manos del Estado resulta mucho más fácil, ¿no? Más liviano. Pero además hay que hacerlo bien. Por ejemplo, me permitiría decir, no sé si hay algún aeronáutico, lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas. La empresa estaba en extinción, diría que el gobierno de Cristina la salvó in limine, casi no le quedaban aparatos, era una catástrofe Aerolíneas Argentinas. Y ahí se mete el Estado. En esa situación, el país entero tiene claro que lo que se está haciendo es salvar a Aerolíneas, pero no solo eso, sino que a continuación se hizo una inversión que, según todos dicen, es la más grande hecha en Aerolíneas Argentinas desde que nació en 1950. O sea, se hace una apuesta muy grande y indudablemente la empresa funciona bien. Después pueden criticar a lo del déficit, eso, pero no se animan a meterse al funcionamiento de la empresa. Acá estamos en presencia de una empresa que efectivamente se debe llevar unos cuantos dólares,
pero que ha funcionado bien. La crítica más grande, fíjese compañera, fíjate, no es tanto lo que se lleve ya de nulo la empresa, sino que se dice que por ahí se hace gran cantidad de contrabando, un contrabando medio oficial, que es exportar más de lo que se dice exportar y por lo tanto, facturar menos de lo que realmente se debería. Bueno, pero eso yo digo que se puede apretar con otros instrumentos, con la aduana, con un montón de cosas. Insisto, a mí, si vos me lo planteás en abstracto, en cero, no hay nada, me juego totalmente porque es el Estado el que hace todo el dragado, balizamiento y explotación y administración de la navegación por el Paraná, eso sin duda. Ahora, la realidad de hoy es esta, con esta empresa, que está hace una pila de años, que hizo todo lo que hizo, y que estamos a 14 días de la finalización de esta concesión. Igual yo llegué a interpretarla, si se podría como concesionar en vez de completa, así como está, desde Nueva Palmira hasta Puerto Cáceres, en 3 tramos. Yo creo que es un tema técnico, que imposible no es, pero aparecerían algunas dificultades, me parece, del ensamble. No te olvides que el compañero que lo pregunta, que hay otros países involucrados acá, que eso después se sale para el Paraguay, para Brasil, también para Bolivia. Ahora, técnicamente, sí, claro, se podría perfectamente. Esto, francamente, lo podemos comparar con el tema de autopistas. Es como si vos tuvieras una autopista hasta un determinado kilómetro y de ahí en más otro y así. Yo creo que sí es una posibilidad. Muchas veces se asocia la hidrovía con esto que últimamente surgió en los medios, con Paraguay como tercer exportador de soja del mundo, sí, sabiendo que esa soja que está exportando es la Argentina. Ahora bien, ¿esto tiene que ver con la hidrovía o esto tiene que ver con el control de fronteras? Bueno, perfecto. La pregunta está hecha para mi gusto con la respuesta. Han enganchado, me parece a mí, algunos compañeros, compañeras, en el ímpetu de querer nacionalizar la hidrovía, un tema con el otro. Eso que hace muchas multinacionales sojeras con soja que supuestamente exporta el Paraguay, yo creo que es no solo contrabando, sino una estafa. Ahora, esa estafa no es directamente vinculada a la hidrovía. En algún punto, como medios son socios a través de MEPA de la hidrovía, es posible que les sea más fácil ir y venir con barcazas, decir que salieron del Paraguay, salieron de la... Todo eso es posible. Ahora, la realidad es que con aduana y prefectura, eso se puede subsanar. Está bastante claro que una parte grande del supuesto cereal que exporta Paraguay sale de acá. Hay volumen, yo no soy un experto en eso. Pero escuché decir a uno que si el Paraguay exporta la soja que dice exportar, debe tener en algunos lugares plantado en 2 pisos, ¿no? Nos pregunta qué dice el decreto 949. Hay un decreto que creó esta administración federal o empresa federal de la administración de la hidrovía. Es confusa y que es 51% el Estado Nacional y 49% las 7 provincias. Pero poco después aparece este decreto 949 que dice que ese mismo ente, el que acaba de crear, puede llamar a licitación para la explotación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Ese es el problema. O sea, de algún modo lo que parecía hacerse cargo el Estado directamente, sí, se hace cargo con un ente que a su vez puede licitar. Y ahí se produce el quilombo que se produce a partir de, sobre todo, la salida a la palestra con los tapones de punta del compañero Tayana, que fue recibido inclusive por el presidente, digamos, o sea, tiene sus argumentos. Bueno, vamos por partes. Los puertos, en la época de Menem, algunos como esos que yo nombré, se parecen a la hidrovía. La verdad es que ahí no había nada y empresas multinacionales crearon puertos súper eficientes y nuevos. Pero, aparte, se entregaron todos los puertos nacionales. O sea, no es que hubo esos puertos y puertos del Estado.
se privatizaron o se entregaron a las provincias los puertos. Es un tema diferente, está enganchado directamente al tema este que estábamos hablando, pero en realidad es diferente. Cuando hablan de hidrovía Paraná-Paraguay y la refieren, por ejemplo, a la soberanía, si vamos a hacer cosas así, claro, la oportunidad está ahora porque vence la concesión, pero te digo, si vos controlás los puertos, si tuvieras los puertos, la hidrovía pasa a importarte bastante poco en manos de este. Okay. Ellos lo que han hecho es agarrarse toda la cadena de posibilidad privada, que es lo que les interesa. Es los puertos y es la hidrovía Paraná-Paraguay. También la exportadora, todo junto. Todo. Y si querés que te diga más, los barcos. Los barcos también. Porque los barcos, me voy un poco del tema, me atañe ya más directamente, pero los barcos en el mundo entero son barcos de las llamadas banderas de conveniencia. Liberia, Panamá, Chipre, bueno, son las flotas más grandes del mundo. No es la flota más grande del mundo, no es de Estados Unidos, es de Panamá. Es una cosa de loco, son ellos mismos, claro que son ellos mismos. Son especies de guaridas fiscales flotantes. Es un fenómeno mundial, no nos afecta a los argentinos, es así desde después de la Segunda Guerra Mundial apareció ese fenómeno. Lógicamente dicen que es porque en ese modo bajan mucho los costos, y personalmente yo sostengo de que si uno le pusiera barcos con costos que fueran la mitad de los de esos barcos, tampoco cargan en barcos de bandera soberana, porque el tema está en que esos barcos de bandera de conveniencia son de ellos mismos, es decir, es una manera de pagarse a sí mismos. Por ejemplo, a Panamá, digamos, si yo exporto desde la Argentina, lo subo a un barco que tiene bandera panameña y le pago a la empresa la plata que le tengo que pagar y esa plata se acredita en Panamá y resulta que indirectamente soy el dueño también del barco y de la empresa, claramente no hay costo que me pueda competir porque a mí no me interesa el costo, yo me estoy pasando la plata a mí mismo. Con el tema de la navegación mercante esto ha sido muy fácil hacerlo, y por eso está muy instalado en el mundo. En esto sí que no nos tenemos que sentir ni que por qué Sudamérica, el patio trasero, ni esas cosas. Yo les digo, el Reino Unido tenía una flota mercante monstruosa y no tiene más barcos. No tiene más barcos directamente. Ni hablar de Grecia, porque a los griegos encima eso se lo impusieron casi de prepo la Unión Europea, cuando tenían una fuente de ingresos enorme en su flota mercante, ¿no? Hace 30 años, digamos. Otra pregunta. Marcela, consulta. ¿Cuál es el estado actual de la flota mercante nacional? ¿Y podríamos acondicionar chatas de remolques? Si entendemos por flota nacional, flota del Estado no existe. O sea, cero, no hay. Si entendemos por flota nacional, flota que tenga bandera argentina, hay poco, chiquito. De ultramar no hay tampoco, no hay. Tenemos más o menos agarrado, por ejemplo, el transporte del crudo y de los combustibles del sur hacia las destilerías. Destilería YPF está en La Plata, destilería Shell está en Dock Sur. Y de la nafta, por ejemplo, también por la hidrovía hacia el norte argentino. Y también están los barcos que navegan, hablamos de hidrovía, bueno, ahí hay mucho trabajo en barcos argentinos, pero ¿qué pasa? Son barcos, en general los empujes tienen bandera paraguaya, la inmensa mayoría. Ahí sí por conveniencia económica, incluidos los sueldos de los tripulantes. Pero hay gran trabajo en los puertos, los buques portuarios en los puertos argentinos tienen bandera argentina y tripulantes argentinos. Es una flota, digamos así, la argentina, no estatal, digo, medio periférica. Preguntaba, creo, también la compañera por la posibilidad de fabricar chatas. Sí, absolutamente se fabrican, eso sí, se fabrican. Hay una buena industria de chatas. La mayoría de las chatas que navegan son fabricadas acá, son sin propulsión. Lo más interesante es que también acá se han hecho algunos empujes, que esos son buques ya con tecnología.
hay una industria que podría producir bastante más de lo que producen eso, tendría que haber algún compañero de la industria marítima, pero sí funciona bastante, sobre todo para el tema de las, te vuelvo a decir, de las chatas que navegan por el río Paraná. Hernán, con respecto a eso, Oscar Verón deja una reflexión que dice: la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, su principal draga es la 256C con tripulantes argentinos, construida en la Argentina, como los dos balizadores 573B y 574B, todos con tripulantes argentinos. Sus bases operativas en la isla de Marchi y Rosario, con trabajadores argentinos. O sea, lo que hace falta es decisión política. Y a eso le agrego una pregunta que estaba dando vueltas por ahí. En la concesión, ¿se podría poner alguna cuestión vinculada a la obligación de las, supongamos que se concesionen, ¿no? Vinculada a que tenga la obligación de adquirir de la industria argentina la tecnología y la maquinaria? Sí, primero le contesto al compañero, tiene razón, pero el tema es que la empresa esta tiene bastantes más dragas que eso, es verdad, es todo lo que dijo. Tiene bastantes más dragas, las más modernas son todas de ellos. Y con respecto a lo, pero sí, es verdad que hay parte hecho con dragas argentinas, tripulantes argentinos mayoritariamente, en todas, incluidas las extranjeras. Con respecto a lo que vos me preguntás, a mí esa idea me parece, a mí personalmente es de las que más me gustan, digamos, ¿no? Si hubiera una concesión. Es decir, bueno, te concedemos, pero vos acá a tantos años tenés que tener todas las dragas fabricadas en la Argentina. No sería lo mismo que manejar la hidrovía Paraná-Paraguay, pero sí estamos hablando de un empuje muy grande a un sector muy vigoroso como es la industria naval, y de paso, evidentemente, eso les va a resultar, porque lo primero que te van a decir es que ellos pueden traer las dragas más baratas fabricadas en no sé dónde. Bueno, ahí es donde decir, sí, no importa eso. Nosotros queremos que las hagas acá porque es desarrollo para nosotros, trabajo para nosotros, etc. Así que sí, es claro que se puede. Ese es para mí el punto es ese, poder. Lo bueno de este debate nacional es que el gobierno tenga también dónde apoyarse para negociar y no que sea firmar un decreto para decirle que sigan para adelante con lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿verdad? La pregunta que hacía era si el decreto le da facultades a transporte. No, mira, el decreto yo de punta a punta no lo leí, pero en realidad al que le da facultades para esta licitación es a esta nueva administración. Como todas las cosas hay que meterse un poco adentro, ¿no? Como suele hacer Carlos Heller con los temas del Fondo Monetario Internacional. Le da facultades a esta empresa de administración de la hidrovía, que es una sociedad del Estado. Ahora, en esa empresa, el 51% la tiene el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional. Y obviamente, entonces, ese 51%, hoy en principio tendríamos que pensar que quien decide y quien conduce es Meoni. ¿Se ha visto así? Sí, pero es un poco por adentro y es un poco indirecto. Pero también yo por eso decía, al principio les mencionaba, los gobernadores, que precisamente no son nene de pecho, digamos. Al menos, fíjense, estamos hablando de mínimo Perotti, Axel y Jorge Capitanich, que para mí es un gran cuadro, están ahí adentro. Porque una cosa es que no tengan mayoría, pero otra cosa es que tienen voz y voto ahí adentro para todas estas cuestiones. Hernán, la concesión termina ya. Sí. ¿Cuál sería el paso inmediato ante esta posibilidad? Y yo, con lástima te digo lo que dije antes, yo creo que el presidente no va a tener más remedio que firmar un decreto por una prórroga, que no sé si será 6 meses o un año, pero para mí no tiene otra manera, porque si no es un salto al vacío. Algo tiene que pasar, si no es una cosa de loco, es como si un día, viste, la concesión de un tren deja de estar vigente y no hay nadie que lo agarre. ¿Qué pasa? Para el tren, ¿no? Algo va a tener que pasar en estos días. De eso estoy seguro. Lo leo por los compañeros que por ahí no la leen.
¿Qué opina sobre la propuesta de profundizar y ensanchar el Paraná de 34 pies a 42 y el ancho de 80 a 140 metros? Se calcula el sedimento de extraer la Facultad de Ingeniería de la U en 900 millones de sedimentos contaminados. No, bueno, eso es digamos, uno que puede opinar, eso sería fabuloso, pero es un megaproyecto dificilísimo de encarar. El dragado, después de los 34 pies, según dicen los que saben, empieza a complicarse, no es tan fácil porque se empieza a endurecer. No sé si está estudiado todo esto. Y el otro problema que hay con el dragado, les comento algo técnico también, es que si hay lugares donde se draga, vamos a poner a 42 pies para abajo, pero la naturaleza hace que ese lugar se rellene rápidamente y entonces ese dragado se convierte en espantosamente caro y casi inviable. Es decir, tenés que dragar, vamos a exagerar, todos los días, porque todos los días te lo vuelve a llenar. Tiene que ser lugares donde permanece, aunque más no sea un tiempo, independientemente de que después haya un mantenimiento. Y en cuanto al ancho, como dice ahí, la cota se dice, eso es un trabajo tremendo, más grande que el dragado, porque hay que hacer esa misma profundidad, pero ya hacia los costados. Creo que en este último tema habría no poco debate con gente de ambientalismo, porque ahí modificás ya directamente aspectos de la naturaleza del río, al llevar tanta profundidad y tanto ancho, casi que estás haciendo otro río, por decir así. Bueno, yo creo que es uno más de los muchos temas de la Argentina, donde todo el producido, todo el capital que genera los trabajadores en la Argentina, se va hacia afuera con empresas locales que están colonizadas. Hay una estructura neocolonial que en vez de defender los intereses propios del pueblo, están muy relacionados con el capital internacional, entre todo el capital financiero, y se va. Ese es el gran problema de la Argentina, que se soluciona con poder popular. Y para eso hay que trabajar, dar conciencia, conocer. Por eso esta charla a nosotros que somos militantes populares nos viene muy bien para poder trasladarla al resto de los compañeros. Entonces le agradecemos mucho a Hernán por la gran disertación que nos ha dado y lo invitamos a una choriciada cuando se acabe la pandemia en la casa de la Chapanay. Con mucho gusto, con vino tinto mejor. Gracias.